y los vamos acercando y nosotros mirábamos de que tenía ensangrentado el uniforme, el pantalón y todo, y se quejaba. Y cuando vamos llegando así cerca que lo está soltando el soldado por detrás del árbol, lo está soltando y cuando lo suelta y lo quieren tomar así de las manos, le van viendo de que chorreaba sangre pues de las manos así y, y le van viendo las manos y todas las uñas de las manos se las habían arrancado. De Y dice él que de ahí se los llevaron, pues los desequiparon y todo, y los desarmaron y los vendaron, dice, y les dieron para adentro, como buscando el cerro para un arriba, Peña campamento, Colorada. Les un, dieron, dice, un ajá, campamento. Pues. les dieron, pero dicen ellos de que los vendaron y ya con los ojos vendados así se los llevaron. Y dice que allá, dice, y dice que donde los tuvieron, dice que los tenían separados, ¿no? No estaban todos juntos, no los tenían separados. Y como interrogándolos y todo eso, ¿no? Y hasta ahora en día yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con estos soldados? Estamos hablando de los Por ahí yo he otros oído, soldados, ¿verdad? O sea, del resto de la patrulla, como todos fueron atrapados, por ¿qué eso, pasó con los de, otros? de, de los, de, Eh, de los demás, ¿no? Porque si era una sí, patrulla, yo no sé de cuántos miembros se componía una patrulla en la primera brigada, no sé si eran de 20, no sé, en el batallón eran de 15, sí. y ya dándole los primeros auxilios a este que habíamos hallado así de esa manera, con los ojos de fuera y todo. Cuando unos soldados le hacen seña a mi sargento Rátava de que más al otro lado, más a la derecha de nosotros, poniéndolos para el norte, a la derecha de nosotros, decían ellos así que se oía ruido, que se oían quejidos también. Y ahí dice mi sargento Ratti se va como con 5 soldados más, así, se va. Y cabal van viendo de que en la misma situación al otro camarada, al otro soldado, amarrado, ¿no? Con el mismo rótulo, amarrado contra otro árbol y con el rótulo aquí que decía, soldado, no insistas que el próximo serás tú. Okay. Y ya va a ir, de ahí lo vamos acercando más con todas las medidas ahí, va, y lo vamos acercando y nosotros mirábamos de que tenía ensangrentado, va, el uniforme, el pantalón y todo, va, y se quejaba. Y cuando vamos llegando así cerca que lo está soltando el soldado por detrás del árbol, lo está soltando va, y cuando lo suelta y lo quieren tomar así de las manos, le van viendo de que chorreaba sangre pues de las manos así y, y le van viendo las manos y todas las uñas de las manos se las habían arrancado Le habían arrancado las y uñas. arrancado las uñas, todas las O uñitas de las manos sea, los habían y torturado para que sacara información, de seguro. a lo ¿Sí? mejor ¿Para qué otra cosa? y, ajá, y ya va y ya lo llevamos porque y lo más difícil ahí era para hacer la evacuación de ellos, va, Sí, porque allí, sinceramente, ahí donde los hallamos, era totalmente negativo que podía caer el helicóptero para sí. evacuarlo. Había que bajarlo. Y, y ya va ahí empieza. Había que buscar una zona donde evacuarlo, pues. Tener que, imagínense ellos en esa condición, o sea, el de las uñas, digo yo que era un poco, pero el otro en la situación que estaba, pues el otro casi justo cuando lo soltamos casi se desmayó, pues del dolor. Y todo eso ahí, y ya llevan al otro para donde el enfermero a que también le dé los primeros auxilios, le dé tratamiento y todo eso. El de las uñas Y sí, sí caminó normal, el que le habían quitado las sí, uñas. ese caminaba va, y todo, y decía él que le dolía, que no aguantaba, que, 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 que lo curaran o que lo evacuáramos, que no aguantaba. Y ya va, ya comienza a hablar mi sargento allí y le empezamos a hacer preguntas. Va.
que cómo había sido, que a dónde los habían tenido. Y dice él que él no se recordaba porque los habían vendado, ¿no? Y que vendados los habían llevado cuando los habían tenido y que ese día en la mañana habían decidido irlos a tirar ahí para dejarlos ahí pues como un ejemplo, pues, ¿me entiendes? Para que nosotros desistiéramos de la búsqueda. Pero, si acaso contaron ellos, vea, acaso contaron ellos qué Ah, fue lo que pasó en ese combate? no, pues ellos del combate, como le dije al principio, que había habido un combate, ¿no? Ellos dicen que sí tuvieron un combate de primero, ¿ok? De primero y que tuvieron un combate y, y él ahí platicándolo dice de que él como que había oído de que el oficial que los había mandado a este clase, cuando tuvieron el combate, dice que el oficial le dijo, porque dicen de que el combate había durado como unos 10 o 15 minutos, dice él, que fue así la charamusca, como Eh, que se agarraron, pues como unos 10 o eh, 15 minutos, dice que estuvo un poco fuerte el combate y dice de que el oficial dice que él oyó como que el oficial le dijo al clase, hey, que lo mira, mejor replegate para atrás, salite de esa zona y mantenete, dice que él le dijo, aquí donde comienza, por ahí, mantenete para ver qué hacemos. Y como que el clase, pues, no sé, quizás se, insistió en seguir, se ajá, insistió, pues como que quizás se sintió él en se emocionó, sí. malentonadito ahí, va, que digo yo que quizás se emocionó, va, quizás porque estos camaradas, el enemigo se había corrido, él dijo, tal vez dijo él, ¿le puedo hacer frente? No, Sí, o que ya se habían ido. Y dice el soldado que caminaron un poco, dice, y encontraron eso que yo dije al principio, como un una patio de parte una casa, limpia. así como un patio, una parte limpia, así, es donde Mm. estaba bien barridito y todo eso, dice, y ahí estaban, dice, cuando dice que el sargento le informó, no, al oficial y le dijo lo que había encontrado, que como que era cancha de entrenamiento o para algo lo usaban ellos, para algo especial, ¿no? Y dije que todavía el oficial le dijo, hey, tené cuidado, dije que ya te dije que mejor te regreses, de hacer mejor para atrás, y venite, salite. No, si ya que lo ya me falta poco, mi Charlie, que le dijo, para llegar hasta donde usted me dijo, no más allí y allí me salgo, bueno. Y dice él que saliendo ahí un poco caminar, dice cuando los rodearon, pues, les salieron de presto y no pudieron hacer nada. Y dice que los agarraron. A ellos, definitivamente a ellos los agarraron vivos. A todos, sí. ¿Ok? A ellos los agarraron vivos, a todos. Y dice él que de ahí se los llevaron, pues los desequiparon y todo, y los desarmaron y los vendaron, dice, y les dieron para adentro, como buscando el cerro para Un arriba, campamento, Peñacolorada. Les algún dieron, dice. un Ajá, campamento. Sí. les dieron, pero dicen ellos de que los vendaron y ya con los ojos vendados así se los llevaron. Y dice que allá, dice que donde los tuvieron, dice que los tenían separados, no estaban todos juntos, no los tenían separados. Y como interrogándolos y todo eso, ¿no? Y fue cuando les hicieron eso a ellos, que tal vez Y por no dar información, ¿no? quizá, ¿y estos estaban uniformados, estos dos que hallaron, con botas o Sí, estaban desnudos? sí, no, ellos estaban uniformados, tenían un uniforme, pero las botas no tenían botas, Estaban estaban descalzos. descalzos. Las botas se las habían quitado. Sí, estaban descalzos. Sí, triste, Y pero el bueno, y ya que, todo eso, ya todo esto el enfermero, el que estaba ciego no podía caminar, lo por llevaban eso, y esto es lo, el que estaba ciego no podía caminar, lo llevaron en no, camilla o ese caminando. sí, no, no, ese definitivamente en camilla, al otro lo llevaban así cargando, a cucho en los hombros, así, al que tenía nomás las manos fregadas y por ratos él caminaba y todo eso, porque ya
de ahí donde nosotros los encontramos, porque no había espacio allí, los tuvimos que mover para el caballo, para el filo que sale del roblar, que es el mismo al caserío, la aldea, ¿no? Sí. Ahí estaba el otro Charlie, el Charlie mercenario. Ahí en esa área los evacuamos a ellos. Quizás como a las 2 de la tarde, quizás fueron evacuados, todos lados. Y eso es, y yo hasta ahora en día me hago la pregunta, mi Charlie, o sea, y con el Charlie Adidas no, con el Charlie Adidas, antes cuando platicaba yo con él más seguido que platicaba, yo le hacía esa pregunta, mi Charlie no me dice, "Ey", y decía él, y a ver qué pasó, porque nunca, nunca se dijo nada, decía él, al respecto, si estos soldados habían sido entregados o qué no, o sea, y hasta ahora en día yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con estos soldados? Estamos hablando de los Por ahí yo he otros oído, soldados, ¿verdad? O sea, del resto de la patrulla, como todos fueron atrapados, por ¿qué eso, pasó con de, nosotros? de, de los, Eh, de los demás, no, porque si era una sí, patrulla, yo no sé de cuántos miembros se componía una patrulla en la primera brigada, no sé si eran de 20, no sé, en el batallón eran de 15, eran las sí. patrullas Atlacat, ¿no? Que le llamaban patrulla Atlacat, que eran de 15, pero de las otras unidades no sé yo de cuántos se componía, puede ser que hayan hecho de más o de menos, no sé, pero de que fueron esa cantidad, decían, de que Sí, y durante el resto de la operación nunca se oyó nada que los entregaron por tal parte o nada, nada. no, no, fíjese de que este, eso es lo raro, ¿no? Y por eso es de que cuando yo mire un video de esta situación exactamente que estoy hablando yo aquí con usted y que estoy narrando lo sucedido, yo vi que dicen de que a ellos los eliminaron, a todos dicen, dice ahí en un video, en un canal, dicen de que eliminaron 15 o no sé cuánto, o 12 dice él, no sé, pero que nosotros agarramos dos vivos, eso es lo que dice en el video. Bueno, y digo yo, bueno, hey, ¿cómo puede ser que agarraron, que los mataron a todos allí en esa área donde él dice, cuando esa área nosotros la hemos patrullado, revés y derecho, como 8 o 10 días? Sí. O sea, y nosotros, fíjese, nosotros ahí no tuvimos contacto en los 8 días que estuvimos ahí, nosotros no tuvimos contacto con nadie, nunca sentimos mal olor, nunca miramos, por ejemplo, esos animales que se comían a la gente, las Los sobres. sopilote y todo Ah, eso. Claro, nunca nosotros miramos eso, ¿no? O sea, o mal olor, por lo menos, imagínense, ya 10 días, nosotros tuvimos 10 días, como unos 10 días, unos 8 días por ahí, por esa zona. Nunca sentimos mal olor, nunca miramos algo raro de que dijera, hey, por aquí tiene que... No, nada, o sea, todo tranquilo, ¿entiende? Entonces, cuando yo oigo este video, a mí me toca, ¿no? Porque yo siempre quise saber y quise entender qué pasó con nosotros. con estos soldados, con esta patrulla, qué pasó, porque solo nosotros encontramos dos. Ok, oí yo ahí, por también yo en ese mismo video, oí que dice de que fueron y los dejaron, dice, y les dijeron, corran para allá, que, que allá está la tropa, corran para allá está la tropa. Pero a ellos no los hallamos nosotros corriendo, a ellos los hallamos nosotros amarrados contra unos árboles y con un rótulo, o sea, y de la manera que los encontramos. Entonces, una gente que vaya en esas condiciones no puede correr, Además, ¿entiende? Entonces, además, otra cosa importante, ¿cómo va a correr si los tenían amarrados? por eso le digo, pero Sí, eso es lo que he oído y yo digo, hey, si esto me toca a mí, okay, y que yo conozco de este caso, okay, porque yo lo conozco, o sea, a mí nadie me va a decir, sí, lo mira que viste. en tal parte sucedió, Sí, sucedió esto y esto y esto. No, hey, yo lo miré, sí. o sea, a mí me impactó esa cosa, No, ¿me claro, entiendes? claro que sí. Entonces yo me hago la pregunta, o sea, ¿qué sucedió? Con Porque yo le nosotros, sí. preguntaba siempre al Charlie, como le digo, le he preguntado al Charlie Díaz cuando hablábamos, ya tenemos tiempo, ya como unos 10 años de no hablar con él.
no sé qué pasaría, pero a ver, lo veía, yo le preguntaba, mire, mi Charlie, ¿y esto se acuerda? Oh, sí, me decía, pero no, nunca se supo nada, a ver qué habrá pasado, porque nunca se supo nada, ¿me entiende? Y yo Ah, no sé si alguien de la primera brigada tal vez sabe que los hallaron o muertos o no sé cómo. Lo que yo oí en... Ujú. aquí va a pasar algo. A mucha gente esperamos que sí, que así sea. Alguna gente de la primera brigada, algún camarada de la primera brigada que mire este video, pues nos puede decir, vean, mire, nunca los hallaron, o si los hallaron en tal parte, o los hallaron muertos, o los hallaron vivos, algunos, pero que diga en realidad, sí, vea, los entregaron y yo los vi. Pero que diga que yo oí, que me dijeron, que en algún video vi esto, no, eso sí que no, ¿verdad? Porque esa es una cosa, ojalá alguien que sí los haya visto, diga, número uno, número dos, ese mensaje que tenían estos camaradas que estaban amarrados y torturados, ese mensaje, o sea, dice mucho, como queriendo decir, hey, soldado, Pues, si te agarramos, te va a pasar lo mismo que a estos. Porque ese era el pues, mensaje. El sí, próximo torturado vas a ser vos, ese era el mensaje. Vea, o sea, así de sí, claro, va el como, mensaje como, era ese. sí, como nosotros lo tomamos, pero le digo, pero a nosotros no creo que eso influenciara como decir, hey, no, o sea, como que más lo motivaba a uno, No, pues, claro, claro. para decirnos, o sea, este, la gente ahí lo interpretó como que no decir, hey, no continúen aquí en esta zona de que, o sea, pero yo no sabía que WhatsApp era así, pues, o sea, Sí, sí, sí. sabíamos que WhatsApp era una zona, o sea, uno iba consciente que era WhatsApp, ¿no? O sea, por las minas, era un respeto WhatsApp por las minas y todo Con la eso, mina, pero, sí. y Con la por el mina es un tipo, respeto, sí. y por el, y por el tipo de terreno, ¿no? Que era un terreno bastante difícil, con muy poco acceso, ¿no? Para Sí. moverse uno y todo eso, pero de ahí ya estando uno ubicado en la zona, ya uno concentrado allí y todo eso, como que uno iba agarrando, agarrando más confianza, ¿no? Con lo que uno, conforme uno iba trabajando el terreno y todo eso, ¿verdad? Pero, y fíjese, Michali, de que mire, aquí donde a mí me entra cuando yo oigo este tipo de mensajes, este tipo de comentarios, con este caso en específico y con otro casito por ahí que yo he oído, que aquí donde a mí me entra más duda todavía, que donde yo digo, no, aquí hay algo raro. Aquí lo que yo estoy oyendo no es con lo que yo vi, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque por ello digo que dicen de que a ellos los mataron, ¿no? Y que la primera brigada no pudo recuperarlos y que definitivamente la Fuerza Armada desistió de buscarlos. Pero eso es mentira. Eso es mentira, porque nosotros anduvimos toda esa zona, digo, la pateamos, la rastreamos y nosotros nunca miramos animales que anduvieran sopes, mal olor, ni nada. ¿Okay? Y dicen, y por ahí yo en video de que dicen de que ellos pasaban por ahí y ellos ahí estuvieron. Hace un comentario aquí un amigo, uno dueño de un canal, de que dice que él oyó una entrevista de un soldado de la primera brigada, donde lo que él está diciendo dice coincide con lo que yo viví, como que él participó. Okay. Lo que yo entiendo es que como que él participó en ese ataque, no. Vale, dice él. Y coincidía, dice, y él mienta, dice, a un soldado, dice, que le decían cucharita. ¿Entiendes? Pues sí, a mí me pueden decir, mira, ¿a qué le dicen Juan de las Papas? Pero que yo lo vea tirado allí no quiere decir que ese es, ¿me entiende? Porque yo no lo conozco. O sea, ellos no conocían a este soldado de quién era Cucharita y estaba entre medio de los 12 o no sé cuántos cadáveres que estaba, y esta Cucharita, ¿verdad? Y dice él, y además de eso, dice que coincidimos con eso, dice, mire, dice, en el carnet, dice, que les daban en el cuartel, dice, ahí tenía, dice, la dirección de donde ellos eran, y la mayoría, dice, eran de Nejapa. Cuando eso es absurdo, o sea, cualquier militar me va a decir a mí, o que explique si en los carnets ponían el lugar donde uno era, por ejemplo, si usted era
San Cristóbal, si yo era de San Antonio o de Sonsonate, o sea, no ponían nada, simplemente ponían la descripción, pero militar, de uno, el nombre, el grado y que uno pertenecía a tal unidad, Eso era ¿entiendes? todo. Que el fulano de tal, Claro, el cabo, por ajá, ejemplo, Óscar Hernández Martínez, de alta en ajá, la primera compañía del batallón Libertadores, imaginemos así. Eso era todo y el logo de la unidad, y eso era todo y la firma del comandante. ajá, por ejemplo, o de artillería, de M6, de M5, segunda brigada, ey, lo que fuera, pero nunca especificaban Dirección. el lugar de donde uno era, o sea, nunca, y digo yo, bueno, digo yo, pero ¿y cómo sabe, digo yo, este tipo de que la mayoría era de Nejapa? O X lugar, no, digo yo, entonces esto no concuerda, ¿no? No concuerda con lo que realmente ahí pasó, Mira, pero hay otra porque cosa, de que a mí alguien me venga a decir, dígame. otra cosa. Termina de decir eso y después te hago la pregunta, no hay problema. No, sí, no, no, digo yo, bueno, de que alguien venga a decirme a mí de que estos cadáveres ahí quedaron, de que la primera brigada los olvidó, de que la Fuerza Armada se olvidó de ellos y que no hizo nada, y que no sé, eso es mentira. En esa zona donde ellos dicen que los capturaron y de donde yo he oído que dicen que quedaron, estos cadáveres no estaban ahí. O sea, de eso sí puedo estar seguro. Tal vez no un 100% seguro, pero un 80%, 75% estoy seguro de que cadáveres ahí en esa zona, en esa área, no había. No había, pero ni un perro tan siquiera muerto ahí, ni una vaca, ni nada. O sea, no había, ahí no había inicios de cadáveres y todo eso, no había, no Sí, había. con Y más con eso. lo que el soldado dice, Ujú. hey, o sea, Sí, y que ya con- alguien venga a decirme a mí que por medio del carnet, que por medio del carnet que daban en los cuarteles, ellos descubrieron de que todos eran de Apornejapa y que este era Cucharita, y que, o sea, totalmente ilógico, pues ese cuento, ¿no? Esa es una falacia, o sí. sea, no, Bueno, no ahí va, hay no otra va. cosa importante, es de que cuando se está diciendo que no se encontró mal olor ni nada de eso, se está diciendo que cuando generalmente hay un combate y los cadáveres del enemigo ahí quedan, a la intemperie, ahí quedan. Entonces, Exacto. entran en descomposición o llegan los animales también, como los sopes están yendo a comérselo, mapaches, tacuacines y un montón de ratas. Entonces, eso se está refiriendo aquí mi sargento, que no encontró nada. Vea, a menos, vea, que los hayan enterrado y los hayan enterrado bien, porque a veces si los dejan a flor de piel, igual los animales los hay. Esta es una cosa, pero lo que me llama la atención es que, vaya, el que estaba ciego, el que le sacaron los ojos, que nomás lo soltaron, cayó, pues había, quieras o no, pues había derramado sangre, estaba débil, impactado. El que le quitaron las uñas, pues pierde sangre, pero no tanto, pero que, o sea, caminaba por ratito. Significa eso que estaba bien débil, o sea, pudiera ser que no le hayan dado comida ni agua durante 1 o 2 días, qué sé yo, porque estaba demasiado débil, pues. Y la sangre que derramó de las uñas, porque, o no sé si tenía otras heridas en el cuerpo, ¿verdad? Pero si no tenía otras heridas No, en el no, cuerpo, no, era no. que estaba débil, que no había comido ni tomado agua, pienso yo. ¿Verdad? Sí, no, más heridas no dijo el enfermero, no oyó que el enfermero comentara que había encontrado otro tipo de daño. No, ¿me entiende? Y le digo todo tranquilo y ahí pues, o sea, no tuvimos en esa zona ahí, nosotros terminamos la operación, porque por eso es que nosotros lo salimos, ¿no? No es que nosotros hayamos abandonado la zona porque los atacaban y que hayamos tenido heridos, ¿me entiende? O sea, yo creo que por tener un herido usted no va a dejar la zona, ¿no? Sí, Por sí. tener bajas tampoco va a dejar una zona usted de operación, ¿no? Este, uno sabía y estaba consciente de que uno andaba
en una guerra, y en una guerra tienen que haber muertos, tienen que haber heridos, y uno sabe, y uno asume esa responsabilidad, O sea que ¿me entiende? desde un día antes, por decirlo así, de encontrar a estos muchachos torturados o como 8 o 10 días después, ustedes, los que estuvieron en esa zona, no tuvieron ningún combate. No, no hubo contacto. Todos, todos salimos, gracias a Dios, salimos sanitos, se acabó el tiempo de operación, digamos, vamos a salir hasta que llegó y no se encontró nada, ¿me entiendes? No se encontró nada y por eso abandonamos la zona. Todos los oficiales que andaban ahí en ese momento, todos salieron, gracias a Dios, todos salimos sanitos. Por ahí dicen de que salió un oficial que le decían Jonás, mi Charlie Jonás. Mi Charlie Jonás llegó hasta después. Charlie Jonás llegó después, no sé si llegó como en el 89, ya cuando el batallón se había renovado, que ya no tenía 3 agrupaciones, no que ya eran 4, y cada agrupación era de 2. ¿Me entiendes? Pero en ese tiempo, que el batallón, de ese tiempo, el 88 que estoy hablando, el batallón todavía tenía las 3 agrupaciones y cada agrupación tenía 3 compañías. Y la compañía que anduvo en ese sector fue la cuarta vieja, ¿no? Que después pasó a ser quinta. ¿Se acuerda? Sí, La cuarta vieja que después pasó a ser quinta. además hubo un Jonás, pero fue como a principio de la guerra, hubo un oficial indicativo Jonás. Pero él estuvo como unos 3 años al principio en el batallón, ahí se fue. O sea, que en ese periodo no hubo ningún Sí, Jonás. sí, pero en ese tiempo no, mi Charlie Jonás era un pechito que llegó a la cuarta nueva No, pero ese era de mi Judas. Charlie, sí, tercera, sí, Judas, Sí, Judas, un Judas, sí. flaquito, Sí, sí, un flaquito que tenía el parecido del Charlie Peligro de la cesta, sí, ¿se sí, acuerda? Que más o menos se parecían, va. sí, cabal, Ajá, cabal. vaya, mientan ese nombre cuando este Charlie Jonás, en esa operación, no, él no estaba en el batallón. Sí, Si los que estaban en el batallón, en esa compañía, era el Charlie Mercenario, el Charlie Adidas, el Charlie Jaguar y el comandante de compañía, que era el Charlie Veneno. claro. Eso eran todos. ¿Y usted conoció el Charlie Adidas? Conoció el Charlie Adidas. Sí, sí, Al lo Charlie conocí. Mercenario lo conoció. Sí, todos ellos. Al Charlie Jaguar usted lo conoció. Sí. Usted lo conoció y ellos nunca platicaron de que ellos salieron heridos. O sea, nunca salieron heridos ellos ahí en WhatsApp. Nunca. O Sí, sea, y eso es sí, lo que yo digo, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Digo yo, o sea, la guerra ya pasó y yo lo que digo, yo que tengo un montón de camaradas que fueron mm, terroristas del frente. ¿Entiendes? Amigos hay que compartimos, comemos y reímos y platicamos y hay cosas de que concordamos, ¿no? O sea, y todo calmado y yo les he platicado, y yo a ellos que dicen de unos que anduvieron en WhatsApp, yo les he platicado esta cosa y no, hey, como allá tiempo se les he platicado y lo mismo que le estoy diciendo a usted, lo mismo les he dicho a ellos. ¿Por qué? Porque es cosa que yo lo miré, sí, es cosa que yo lo miré, es cosa que yo anduve allí y yo siempre me he además, preguntado. además hay varios, ahí usted, mi sargento, mencionó a varios. Mencionó al sargento Rata, mencionó a Dida, mencionó a Mercenario. Y esto significa Por que eso, todos ellos son testigos de cómo encontraron a estos muchachos o cómo llegaron cuando ustedes llegaron a la zona para que los evacuaran. O sea, mucha gente los vio. O sea, hay gente que puede dar fe de eso, pues. Ya de que sí es torturaron a estos cierto, muchachos. y digo yo, no, mire, y yo he oído por ahí, mi Charlie, de que cuando uno miente este tipo de cosas, sale mucha gente del otro lado que participaron, o sea, en la guerra y dicen, no, es que esos son daños colaterales, dicen ellos. Así dicen, Sí, no, no sí. dicen ellos, no, es que esos son daños colaterales de la guerra. Sí, sí, qué bonito va. Y mire ellos
cómo salen a veces llorando, ay, que no, que los hicieron, que los maltrataron, que por la opresión y todo eso, dicen, nosotros tuvimos que irlos y los involucramos en esto, aunque nosotros no, va, bonito, ¿no? Que cuando me dan la patada, yo me defiendo, y no, dicen esos daños colaterales sin querer, pero sucedieron. Sí, y cuando es la fuerza, cuando es la Fuerza Armada que hacía algo, allí sí va, denuncias y demandas y un montón de cosas. Es lo que yo no entiendo, que Sí, ellos luego dicen, no, esos daños colaterales. Cuando dicen ellos de que, imagínense, cuando ellos dicen que ellos eran por los pobres, que la guerra fue por un montón de cosas que ellos dicen que la guerra, y digo yo, mire, mi Chali, dejando allí, vaya, y moviéndolos un poquito así para WhatsApp, ahí en WhatsApp, mi Chali, cuántas cosas ahí le sucedieron a la gente civil ahí en WhatsApp, cuántas cosas le sucedió a la gente civil, que cuando la gente iba a pepenar café, ahí en San Salvador, en el volcán de San Salvador, cuántas fincas habían minadas ahí, sí, cuánta gente cayó en esas fincas minadas, por minas, cuánta gente, por minas. un montón, un Sí. montón de gente, ¿no? Que allí salió lesionada por minas y cuando yo oigo decir, no, que la guerra fue por esto y que por los pobres, no. Y, y le doy gracias a Dios que la Fuerza Armada nunca perdió ese hilo de creer y estar 100% seguro la Fuerza Armada de que esta guerra no era por pobreza, sino que era por poder, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, Era hoy por poder se analiza un y siempre se montón. mantuvo. Analiza un montón de cosas, pero dime, no sé si ustedes supieron el oficial, ¿verdad? El oficial que le decía Mm. al sargento, digamos que suponemos que fue un sargento que iba al mando, a dónde supuestamente estaba este oficial, estaba en Roblar a lo mejor, ¿verdad? O estaba No, abajo, no, él creo que estaba, según se había dicho, él estaba un poco al sur, creo que por Peñas Labradas, ahí un poco al sur de la Cruz, porque ahí lo ah, agarraron ahí por el sector de la Cruz, decían que lo habían agarrado, como un poco a la derecha de la Cruz, por ahí los capturaron a ellos. Por eso que se trabajaba esa zona, de allá por el Rincón hasta la aldea, porque no, claro. supuestamente esa era la zona. No, claro, pero el oficial con que se El, comunicaba con el sargento, ¿a dónde estaba? Estaba el atrás, oficial ese, él estaba atrás, o sea, él había mandado allá por a Piedra hacer otro Labrada. reconocimiento. Ajá, él había mandado a hacer el patrullaje así por el sector ese de la Cruz, después de las milpas, ¿no? De lo trabajado. Y Pero alguien dijo, lamentable. o no sé si oyeron ustedes eso, no sé si estamos hablando del mismo. Yo oí decir también de que era una sección o patrulla, no sé, pero como que no era una unidad regular, o no sé, como tanto combate que pasó, que era Ajá. como una patrulla de recondo. Sí, de Recóndor, Ah, de los bueno, Recóndor. ajá. Ujú, ujú. De los Recóndor eran. Ah, bueno, de la Ajá. primera brigada, ¿verdad? De la primera brigada, Sí, exacto. 88, 88, el mes de ah, junio. junio del 88. Exacto. Bueno, Exacto. interesante, interesante. Eh, eh, Sí, hombre, pero está. cómo encontraron a estos muchachos, ¿verdad? En esa forma es triste ver eso, impactante, impactante ver eso. La Ujú, verdad que ujú. uno queda, con solo que lo están ahí narrando, uno se imagina ver ese cuadro, es doloroso, pues, feo, ¿verdad? Pero bueno, así es, lastimosamente Pues, la guerra. imagínese la impresión pues de uno, por eso le decía yo, que uno puede estar acostumbrado a ver cosas, pero porque eso yo nunca lo había mirado, ¿no? O Sí, no, sea, no, yo claro, no. oía uno por a veces la información que uno hallaba en campamentos, ¿no? De ciertas formas de tortura que ellos tenían, pero de ver así yo, así, o sea, yo nunca había mirado eso, ¿no? Sí. Y no deja uno de impactarse, va, de sentirse uno así como un poco triste, Sí, da un como poco así, escalofríos va, a veces, güey. Como escalofríos, sí, se pues sí, siente. Sí, no es de fácil. ver la situación, no. Pues, bueno, mi Charlie.
fue un placer, hombre, y un gusto enorme por verlo a mirar por este medio. Y, y ojalá no sea la primera ni la última vez, ¿verdad? Que los permita aquí narrar un poquito de las anécdotas vividas y que miramos. Y hay un saludo para todos los camaradas que los van a mirar del batallón Atlacat. Un, un caluroso saludo, man, y un abrazo a la distancia. Y que siempre contemos no una que no hagamos una película de lo sucedido, mi Charlie, porque pues sí, o sea, ahora puede ser lindo, ¿verdad? Ahora puede ser bonito y es lindo salir ante una cámara aquí y decir, no, yo aquí, yo allá, y que aquí, que me moví, que hicimos esto cuando uno sabe de que no era así, ¿no? Entonces, esta cosa ya fue una guerra y de la guerra quedó una historia. Y contemos la historia tal como sucedieron las cosas, sin aumentar, sin quitar, para llevarle un mensaje a la población, qué es lo que interesa, ¿no? Que la población se dé cuenta qué es lo que sucedió, o sea, qué es lo que realmente usted y yo y más gente vivieron en la zona, ¿no? Así En la es. zona de combate, la zona de guerra. Bueno, mi sargento, gracias y repito, ha sido un gusto tenerlo por acá y ha sido un gusto verlo. Ya teníamos varios años de no hacer contacto, pero gracias por contarnos esos retazos impresionantes como el de ahora, ¿verdad? Que no es nada fácil para nadie, especialmente para que ustedes que lo vieron, esa patrulla que lo vieron y la gente que cuando estaban en la zona de la base para evacuarlo. No fue nada fácil. Así es que amigos, esta es una historia más de vida. Este es un relato más. Si te gustó este video, por favor dale like. Si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima.